Nuestro siguiente ponente viene de España, viene del Hospital Universitario de Getafe y es el doctor José Ángel Lorente, es conocido de todos nosotros y un amigo y un profesor habitual en nuestras reuniones. El doctor José Ángel Lorente nos va a hablar sobre mecanismos de disfunción vascular en la sepsis. Muchas gracias, doctor Lorente. Buenos días. Quiero agradecer a los organizadores de la reunión la invitación. Es un privilegio estar aquí con vosotros y con tan distinguidos speakers. Yo me llamo José Ángel Lorente, trabajo en el Hospital Universitario de Getafe y en una institución de investigación que hay en España que se llama CIBERES, el Ciber de Enfermedades Respiratorias. Vamos a hablar de los mecanismos de disfunción vascular en la sepsis, aportando datos de la literatura, naturalmente, y también de nuestro laboratorio. Si queremos comenzar a hablar de este tema, de la función vascular en la sepsis, debemos reconocer primeramente el papel clave que tuvieron 3 investigadores que recibieron el Premio Nobel de Medicina hace ya unos años, en el año 98, por su contribución a nuestra comprensión de la función vascular en condiciones normales. Ellos fueron Luis Ignarro, Salvador Moncada y Robert Furgot. Furgot había publicado previamente un trabajo en el cual, siguiendo hábitos de la ciencia más pura, se preguntó por la causa de un hallazgo que era conocido en fisiología y en farmacología desde años antes, y era que al montar anillos vasculares in vitro para estudiar su reactividad vascular, la función vasodilatadora normal de la acetilcolina, que se produce in vivo, se perdía. Nadie conocía la causa de este efecto. Él descubrió que al montar los vasos en las cámaras vasculares para estudiar su función vascular, de forma accidental se removía el endotelio, se eliminaba físicamente el endotelio. De esa forma describió un factor que no se sabía su naturaleza química, que denominó EDRF, Endothelial Derived Relaxing Factor, que era la causa de la vasodilatación inducida por acetilcolina si el endotelio permanece intacto. Si de forma artefactual o accidental, como se hacía hasta entonces, cuando Furgot se dio cuenta de este fenómeno, se destruía, la acetilcolina no produce ese efecto vasodilatador porque el endotelio que produce este factor queda destruido. Posteriormente, y este fue principalmente la causa del premio Nobel de estos 3 investigadores, se describió la naturaleza química del EDRF como óxido nítrico. El óxido nítrico posteriormente se descubrió que era producido por varias isoformas de una enzima, que es la óxido nítrico sintasa, la eneosintasa, 2 que son constitutivas, la tipo 1 y la tipo 3, o neuronal, y una que es inducible, que es la tipo 2. Observaciones posteriores introdujeron nuevos conceptos. Por ejemplo, este trabajo de Rees, en el grupo de Moncada entonces, introdujo un nuevo concepto en fisiología vascular, basado en nuestro conocimiento del papel del endotelio y en la regulación del tono vascular en condiciones normales y del óxido nítrico. Y es que la inhibición de la producción de óxido nítrico mediante la administración de un análogo de la arginina, la L-arginina es el sustrato natural para la eneosintasa, en este caso era la LN-monometilarginina, compite por el sitio enzimático de la eneosintasa, compite con la L-arginina, de forma que inhibe la producción de óxido nítrico. Esa intervención conduce a una elevación sostenida. Estos animales eran conejos. Este es un representativo registro del cambio en la presión arterial tras la administración de este análogo de la L-arginina, la LN-monometilarginina, produciéndose un aumento marcado y sostenido en el tiempo de la presión arterial. Esta observación tan sencilla cambió nuestro concepto de la función normal cardiovascular. Introdujo la noción de que el sistema cardiovascular está en condiciones normales en un estado constante de vasodilatación, mediada por el óxido nítrico producido por el endotelio, y que abrogar ese mecanismo conduce a un aumento en la presión arterial que puede ser restaurada a la normalidad si se administra, como se muestra en el trazado inferior, una dosis más elevada de L-arginina, que vuelve a desplazar del sitio enzimático de la eneosintasa al análogo inhibidor y permite la función normal de la enzima y la producción normal de neosintasa.
Posteriormente hubo más estudios, algunos de nuestro grupo documentamos el efecto vasoconstrictor de otro análogo de la L-arginina en animales, en un modelo animal de sepsis en ovejas. Entonces, documentamos el efecto también vasoconstrictor en pacientes con sepsis, la capacidad de revertir ese efecto administrando L-arginina. Empezamos a conocer más en los años siguientes sobre la fisiología del óxido nítrico en condiciones normales y anormales. Y esto fue muy pertinente para nuestra comprensión de la fisiología cardiovascular en la sepsis. ¿Por qué? Porque sabemos que la alta mortalidad del shock séptico, que todavía persiste, aunque probablemente haya mejorado, sucede en general en el contexto de una hipotensión refractaria, cuyo tratamiento solo es, ahora tenemos otras intervenciones, pero no se han demostrado más eficaces, aumentar el tono vascularmente a la administración de agentes alfa-adrenérgicos. Pero la disfunción vascular en la sepsis es más compleja que esa vasodilatación excesiva, que conduce a nuestra observación clínica de hipotensión refractaria. Ese cambio, que es el que nosotros en la clínica observamos más fácilmente, hipotensión refractaria, corresponde a disfunción del músculo liso. El músculo liso es incapaz de responder al sistema simpático endógeno o a la administración exógena de norepinefrina. Ese cambio coexiste con una disfunción endotelial. El endotelio, aun cuando estos cambios parecen opuestos, pero coexisten, es incapaz de producir NO como lo hace en condiciones normales. Hay disfunción endotelial. Esa disfunción tiene varios aspectos. Uno de ellos es la incapacidad de producir NO. Otros consisten en el cambio general del fenotipo del endotelio. El endotelio, no en condiciones normales, tiene un fenotipo antiinflamatorio, anticoagulante, vasodilatador, mediante la liberación de NO, fundamentalmente también de prostaciclina. Ese fenotipo cambia en la sepsis por un fenotipo procoagulante, proinflamatorio y vasoconstrictor. Hoy sabemos que la eneosintasa endotelial disfunciona y es responsable de parte de esa disfunción endotelial, y la eneosintasa inducible, presente en otros tipos celulares, en los macrófagos, en la pared vascular, se encuentra sobreexpresada y produce una cantidad excesiva de NO en concentraciones mucho mayores, con otras características. Es una producción continua, produce NO en el rango nanomolar, en la previa es en el rango picomolar, la endotelial, y es responsable de la vasodilatación excesiva, que es el fenómeno que nosotros clínicamente observamos con más facilidad y más frecuentemente. Por tanto, entendemos la disfunción vascular en la sepsis como un fenómeno que afecta a dos aspectos de la función vascular. Al músculo liso, el músculo liso no responde con normalidad, no solo a agentes alfa, tampoco a vasopresina, a angiotensina, a endotelina, a otros vasoconstrictores que no actúan a través de adrenoceptores. Y también disfunción endotelial. El NO ha cambiado su fenotipo, no produce NO como lo hace en condiciones normales. Hemos avanzado mucho y hoy también podemos caracterizar o detallar con más precisión y más detalle cuál es el mecanismo que conduce a estos cambios. Hay disfunción del músculo liso que conduce a ese fenómeno que observamos en la clínica con facilidad, disminución de la respuesta a agentes vasoconstrictores. Esa disfunción coexiste con disfunción endotelial, que consiste en una disminución de la respuesta a agentes vasodilatadores que actúan a través del endotelio. Por ejemplo, no se usan en la clínica, pero por ejemplo la adenosina o la acetilcolina. La disminución de la respuesta a agentes vasoconstrictores se debe a un aumento en la producción de NO procedente de la eneosintasa inducible. Sin embargo, químicamente el NO es un compuesto poco reactivo, que tiene una vida media muy corta. Y hoy pensamos que es la producción de óxido de otra especie nueva. El radical superóxido sería un principal responsable de la disfunción endotelial, mientras que esta especie nueva, que sí es muy reactiva, a diferencia del óxido nítrico, que se llama peroxinitrito, sería el responsable, entre otros muchos cambios que ahora resumiré, de la disfunción del músculo liso. ¿De dónde viene esta especie nueva que os he presentado, que se llama peroxinitrito y que es responsable de cambios en la función vascular? La historia comienza con el premio Nobel de Química Pauling, que describió el radical superóxido y le denominó superóxido, aun cuando químicamente es una especie química que es un débil oxidante. ¿Por qué? Porque tiene ya un electrón en la capa externa de sus electrones, un electrón libre no apareado, de forma que es difícil que capte otro electrón oxidando a la especie molecular que ataca. O sea que es un débil oxidante. En general, solo en condiciones químicamente muy específicas, como es en condiciones acídicas
o si la molécula que es atacada es un buen donador de electrones y se deja oxidar fácilmente. Salvo en esas condiciones, el superóxido, el radical superóxido, a pesar de su nombre, superóxido, es un débil oxidante. De forma que Beckmann, sobre todo, y otros químicos estudiaron la posibilidad de que su efecto oxidante fuera a través de la formación de una especie intermedia desconocida hasta entonces, que es precisamente el peroxinitrito. En condiciones normales, el superóxido es detoxificado por la SO_D, que está presente en concentraciones altas en la célula. Hay varias isoformas, una la manganeso, que está presente en la mitocondria, otra la citoplasmática, la cobre SO_D, que está presente en el citoplasma, que detoxifican el superóxido formando peróxido de hidrógeno, H2O2. Sin embargo, si hay presente en el medio óxido nítrico, que es una característica de la respuesta inflamatoria en general, porque hay más NO sintasa inducible, se produce otra reacción que es mucho más afín, es 10 veces la constante de esta reacción más alta que la reacción de la SO_D, que conduce a la formación de peroxinitrito reaccionando el NO con el radical superóxido. La vida media del radical superóxido es muy corta porque es muy reactivo y reacciona inmediatamente dentro de la célula con targets moleculares, de forma que es difícil explicar su toxicidad porque apenas puede difundir dentro de la célula más allá de unos angstroms. Más reducido aún es el efecto de acción del radical hidroxilo, que apenas se mueve, como quiere representarse así, el radio de una proteína de tamaño medio. O sea, que son moléculas que dentro de la célula no pueden viajar porque enseguida reaccionan, son muy reactivas. El color representa el espacio en el cual la concentración de ese compuesto disminuye un 50%. Por ejemplo, el óxido nítrico puede, a pesar de su vida media corta, difundir varios radios celulares antes de reaccionar. Puede reaccionar fundamentalmente en condiciones normales con la hemoglobina y es reducido a nitrato, pero puede reaccionar con el radical superóxido, aquí presente, y formar peroxinitrito. El radical superóxido apenas puede difundir más allá de un radio celular y el peroxinitrito, sin embargo, tiene una vida media un poquito más prolongada de 1 milisegundo, puede penetrar membranas celulares y así explicar con más plausibilidad en cuanto al mecanismo químico el daño celular que se observa en condiciones de producción aumentada de radical superóxido y de óxido nítrico. Hoy hemos aprendido mucho sobre la química del peroxinitrito y hemos aprendido, y esto es lo que, aun cuando parezca de interés solo para investigadores más básicos, tiene una grandísima relevancia clínica porque el peroxinitrito se ha implicado en la disfunción celular asociada a muchas enfermedades inflamatorias y neurológicas, como es la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Alzheimer, etc. Y el conocimiento de su química nos ha permitido interferir en su formación y en su descomposición, de forma que podemos con relativa facilidad manipular sus niveles dentro de la célula en condiciones de inflamación. Son muchos los efectos químicos deletéreos que produce el peroxinitrito, pero solo para resumir en esta figura quiero mostrar que el peroxinitrito, ahí representado, que se forma a partir del radical superóxido y del NO, produce daño en el DNA. Al producir daño en el DNA, induce la sobreactividad de una enzima que se llama PARP, que es una enzima que repara el DNA en condiciones normales, pero si hay aumento de la ruptura del DNA, esa enzima aumenta mucho su actividad. Es la enzima PARP, que se llama poli-ADP ribosil polimerasa. Ahora veremos qué implicaciones tiene esta sobreactividad de la enzima PARP. Además, el peroxinitrito tiene un potente efecto oxidante y nitrante, por eso es el nuevo concepto que usamos ahora, que va más allá del estrés oxidativo, que se llama estrés nitrosativo, porque está compuesto de efectos oxidantes y efectos nitrantes del peroxinitrito, y de esta forma altera la función de varias proteínas, entre ellas proteínas implicadas en la función mitocondrial y en la fosforilación oxidativa, alterando así directamente la formación de ATP. Por estos y otros cambios que también implican la apoptosis, porque se abren los poros de transición mitocondrial, sale el apoptosis inducing factor desde el interior de la mitocondria, sale el citocromo C, se activa la apoptosis y conduce a la muerte celular por apoptosis. O sea que hay mecanismos implicados en el efecto deletéreo del peroxinitrito sobre la función celular que pueden conducir a la muerte por necrosis, si disminuye la formación de ATP por la activación de la PARP, ahora veremos por qué,
o muerte por apoptosis. Por lo tanto, efectos tóxicos por esta nueva especie molecular que explica bien el efecto tóxico del óxido nítrico, que per se es una molécula poco reactiva, y los efectos tóxicos del radical superóxido, que incluyen peroxidación lipídica, oxidación de tioles, empeoramiento de la respiración mitocondrial, daño del DNA, un efecto proapoptótico y nitración de proteínas. La activación de la PARP conduce que es un enzima fisiológico, pero está sobreactivado porque hay un aumento de la ruptura del DNA inducido por el peroxinitrito. En la reacción normal de la PARP se consume NAD. Si se consume NAD, la glicolisis y la respiración celular que requieren NAD para su normal funcionamiento se enlentece y, por lo tanto, la formación de ATP disminuye dentro de la célula, conduciendo a muerte celular por necrosis, en este caso. Hoy sabemos que hay compuestos que permiten modular la concentración de peroxinitrito dentro de la célula. Entre ellos se encuentran las metaloporfirinas. Las metaloporfirinas, por un mecanismo de oxidación, bien de un electrón o oxidación de un electrón aquí arriba o de dos electrones, la metaloporfirina se oxida y es reducida de nuevo por agentes reductores intracelulares como es el ácido úrico, el ascorbato, el glutatión, y se regenera. De esta forma podemos disminuir la concentración de peroxinitrito intracelular y así asumir que efectos en cualquier sistema celular o de función vascular que son inhibidos por una metaloporfirina, que son estos compuestos que aumentan la descomposición del peroxinitrito por reacciones de oxidación, están mediadas por el peroxinitrito. De hecho, en muchos tipos de insulto, en general inflamatorio, por ejemplo, en este caso en el infarto de miocardio, ahí veis una imagen de daño miocárdico inducido por isquemia reperfusión, eso significa myocardial ischemia reperfusion. Se produce un daño necrótico en una extensión grande del miocardio, representado aquí de un 40%. El pretratamiento con metaloporfirina en este modelo de isquemia reperfusión conduce a una disminución de la área necrótica de más de un 40% a aproximadamente un 10%. Esta es la necrosis de la imagen de la derecha, que es isquemia reperfusión pretratada con una metaloporfirina. De esta forma, aquí se presentan bandas de Western blot, en el cual la isquemia reperfusión aumenta la expresión de proteínas nitradas, documentando que el mecanismo de acción del peroxinitrito es nitrar proteínas. Esas proteínas nitradas disminuyen si se pretrata con metaloporfirina y aquí se representa la intensidad de estas bandas en el Western blot de proteínas nitradas. Por tanto, en este modelo y en otros, que son los que vamos a mostrar ahora, y que está resumido en esta tabla, se puede implicar al peroxinitrito en la disfunción vascular o disfunción celular. Concretamente, en el shock se ha implicado un aumento de la producción de peroxinitrito en la disfunción vascular, en la disfunción miocárdica, también en la disfunción de la célula intestinal, en la insuficiencia renal, en la insuficiencia hepática, en la disfunción pulmonar y en la inflamación sistémica. El mecanismo subyacente en todas estas disfunciones de órganos en los cuales se ha implicado al peroxinitrito, en el contexto del shock circulatorio en general, son los mismos en todos ellos: oxidación de proteínas, nitración de proteínas, daño del DNA, activación de este enzima, la PARP, y depleción energética de ATP. Nosotros hemos testado la hipótesis de que en ese doble aspecto de la disfunción vascular que caracteriza a la sepsis, la disfunción endotelial, disminución de la respuesta a agentes vasodilatadores que dependen de endotelio, y disfunción del músculo liso, disfunción de la respuesta a agentes que inducen contracción, sobre todo alfa-adrenérgicos, está implicado la producción de peroxinitrito. Esto tiene una gran implicación clínica porque sería una nueva herramienta terapéutica que atacaría directamente la causa de la disfunción vascular de los enfermos en shock y podríamos tratar supuestamente más eficazmente la hipotensión de estos pacientes. En este modelo de sepsis indujimos la situación de sepsis mediante lo que se llama ligadura, CLP, ligadura, cecal ligation and puncture, punción y ligadura del ciego. Esto produce peritonitis y una respuesta inflamatoria y una situación de sepsis y disfunción de órganos en el animal. Puedes esperar 12, 24, 48 horas. En este modelo nuestro esperamos 48 horas antes de extraer los vasos, y quisimos estudiar a la aorta como modelo de macrovaso de la macrocirculación y microvasos de la circulación mesentérica para estudiar y comparar los efectos en las distintas circulaciones. Y encontramos
os guiaré sobre esta diapositiva lo siguiente. La respuesta en la aorta, que son los 3 paneles de arriba, en condiciones normales, en condiciones control, es la que se representa en cuadrados vacíos. Esta respuesta está marcadamente empeorada en anillos de aorta que proceden de animales con sepsis. Peor respuesta a dosis crecientes de norepinefrina, menor tensión generada por el vaso, que se representa en el eje de las IES, con dosis crecientes de norepinefrina, en comparación con el anillo normal. Veamos ahora en el panel de en medio, en el que se vuelve a representar los cambios en la sepsis, que es esta línea de cuadrados llenos, y diversas intervenciones. Por ejemplo, la administración de SOD. La SOD exógena es un scavenger de radicales libres extracelulares. Y veis que la respuesta contráctil no mejora, de hecho empeora un poco. Luego, no son los radicales libres extracelulares los responsables de esta disfunción vascular. La administración del ENAME, al inhibir el NO basal, pues conduce a una mejor respuesta contráctil, pero esto no nos ilumina sobre el mecanismo de la disfunción contráctil. Y a la derecha, una vez más, la sepsis, una respuesta mala en comparación con el control, pero en este caso la administración de Tempol, el Tempol es un scavenger de radicales libres intracelulares, conduce a una mejoría significativa de la contracción de estos vasos y la hace comparable al control, que es este. No vuelvo a representar porque no se ve bien. Y igualmente la administración de metaloporfirina, que es este compuesto que es un catalista de la descomposición de peroxinitrito, es un compuesto que cataliza, es un scavenger de peroxinitrito, también conduce a una mejoría en la contracción de estos anillos vasculares. En los microvasos sucede lo mismo, el control y el séptico, peor respuesta contráctil en los anillos sépticos. En comparación con los sépticos, la administración de SOD o el ENAME no mejora la contracción. Sin embargo, la administración de tanto Tempol como metaloporfirina, en comparación con la respuesta séptica, es marcadamente mejorada. Estos resultados documentan, por lo menos de forma indirecta, que la formación de peroxinitrito tiene un papel en la disfunción vascular en la sepsis. La relajación, el otro pilar de la disfunción vascular en la sepsis, relajación anormal por disfunción endotelial, también alterada en condiciones de sepsis. Aquí representamos dosis crecientes de acetilcolina y la relajación de vasos precontraídos con, en este caso, con norepinefrina. Se representa la contracción residual. Empieza con una contracción del 100%, la contracción disminuye al administrar dosis crecientes de acetilcolina. La disminución normal del tono vascular es la indicada en los animales control y se observa que esa relajación es menor, está empeorada en los animales con sepsis. El tratamiento con SOD y el ENAME no mejora esa relajación. De hecho, como era de esperar, el ENAME la empeora porque es una relajación que depende de la liberación de NO y el ENAME bloquea la liberación de NO. Y igualmente que en los macrovasos, para la contracción, en este caso también la relajación mejora, pero solo con metaloporfirina. La relajación de los vasos sépticos es igual que sépticos tratados con Tempol, o sea, en este caso el Tempol no mejora, pero la metaloporfirina sí mejora la relajación mucho. ¿Veis? Mayor caída de la contracción residual con dosis crecientes de acetilcolina, haciéndola parecida a la relajación de los anillos control. Con lo cual, evidencia indirecta de que ese peroxinitrito que se forma en la sepsis tiene un papel en la disfunción, tanto contráctil como endotelial, tanto en la disminución de la respuesta a norepinefrina como en la disminución de la respuesta a acetilcolina. Y, de hecho, al medir por PCR la expresión de diversos enzimas, nos interesa la NO-sintasa, que es la que origina el NO, y la NOx. La NOx es la NADPH oxidasa, que es quizá el origen más importante de radical superóxido intracelular. Para que haya peroxinitrito, que es nuestro culpable, necesitamos que haya NO y que haya superóxido. Y, efectivamente, encontramos en macrovasos, esto es a la izquierda, aorta, un aumento muy marcado, expresado como cambio, fold change, cuántas veces cambia respecto al control, lo normal es 1, y hay un aumento de aproximadamente 5 veces la expresión de la NO-sintasa tipo 2, que es la inducible, la que se induce en condiciones de inflamación. Pero ese cambio es aún mucho más marcado en los anillos de tamaño pequeño, en la microcirculación. En la microcirculación el aumento de la expresión de NO-sintasa es más de 10 veces en comparación con lo normal y, además, a diferencia de la aorta, donde no había cambios, hay un aumento de la expresión más del doble de lo normal de la
NADPH oxidasa, que es el origen de radical superóxido. Esta prueba para culpabilizar al peroxinitrito de esta disfunción vascular del músculo liso y del endotelio asociada a la sepsis tiene más fundamento. Hicimos inmunohistoquímica de estos anillos vasculares, de la aorta y de los microvasos. En la aorta, aquí se representa la tinción para nitrotirosina, esto indica la presencia de proteínas nitradas, que es un marcador de la presencia de peroxinitrito. Y estas proteínas nitradas especulamos nosotros que no funcionan adecuadamente. Si se nitra el aparato contráctil, no va a ser capaz de responder adecuadamente a estímulos contráctiles. DHE, esto es un marcador de estrés oxidativo, y eneosintasa inducible. Inmunohistoquímica en animales SAM, lo normal. En animales con CLP, la pared vascular rojo indica más nitrotirosina, rojo aquí, más DHE, más estrés oxidativo y más rojo aquí también, más eneosintasa inducible. Una prueba más, aparte de la PCR, de la función vascular, de que en estas aortas hay un aumento de la producción, hay un aumento del estrés oxidativo y de la producción de NO, que conduce a un aumento de la formación de proteínas nitradas, que es un marcador de la presencia de peroxinitrito. En los microvasos encontramos los mismos cambios, presencia de nitrotirosina, estrés oxidativo y eneosintasa inducible, no se ve muy bien en la pantalla, pero los animales con CLP más de los 3 cambios que en animales SAM. También nos ha interesado la disfunción vascular en el riñón. En el riñón se ha visto con especial claridad el concepto de que el NO procedente del endotelio, el NO normal, el NO que procede de la eneosintasa constitutiva, es beneficioso. Si se deteriora su función, tenemos disfunción endotelial, mientras que el NO que procede de la eneosintasa inducible, del músculo liso, de otros tipos celulares, es nocivo: vasodilatación excesiva, hipotensión refractaria, formación de peroxinitrito, nitración de proteínas, etcétera, etcétera. En el riñón esto se ha documentado especialmente en muchos estudios. Este es un estudio en el cual se vio en glomérulos aislados de rata, tratados en este caso con LPS, endotoxina, 8 horas antes, la respuesta a carbamilcolina. La carbamilcolina es un estimulante de la eneosintasa constitutiva, solo de la constitutiva. Y esa respuesta se mide en estos glomérulos aislados mediante la producción de GMP cíclico. El receptor del NO es la guaninato ciclasa soluble, que produce GMP cíclico. Si hay más GMP cíclico, hay más actividad de la guaninato ciclasa porque hay más NO. Y aquí a estos glomérulos se estimula, y quiero centrar vuestra atención sobre estas barras, con carbamilcolina, un estimulador de la eneosintasa constitutiva. En condiciones normales, la barra negra se produce una cierta producción de AMP cíclico en estos glomérulos, porque la carbamilcolina libera NO y se produce guaninato ciclasa y GMP cíclico. Se estimula guaninato ciclasa y hay más GMP cíclico que medimos en el eje de las SIES. En los glomérulos que proceden de ratas tratadas con sepsis, la producción de NO que procede de la eneosintasa constitutiva, que es la que estimula la carbamilcolina, es menor. Sin embargo, el tratamiento con el enil y DAHP, que es la diamino hidropirimidina, que por otro mecanismo son inhibidores específicamente de la eneosintasa inducible, mejoran la liberación de GMP cíclico en estos glomérulos. Mientras que la administración del ENAME, que es un inhibidor no específico, inhibe tanto la eneosintasa inducible como la constitutiva, empeora notablemente la formación de GMP cíclico. O sea que este y otros muchos estudios y en muchos tejidos, en este caso en el riñón, documentan que la inhibición selectiva, que es lo que hace el L-enil y el DAHP de la eneosintasa inducible, conduce a efectos beneficiosos, a una mejor formación de GMP cíclico, mientras que la inhibición no selectiva, que es lo que el efecto del L-ename, tanto de la isoforma inducible como de la constitutiva, empeora la producción de NO y de GMP cíclico. Y nosotros también estudiamos la función renal y los efectos del peroxinitrito, sobre el papel del peroxinitrito en la disfunción renal. Estudiamos, en este caso, otra vez ratas también tratadas con CLP, a las cuales administrábamos en varios tiempos. Después de la inducción de CLP, este es un aspecto interesante del estudio que acaba de publicarse,
un inhibidor o un scavenger de peroxinitrito, metaloporfirina, y aminoguanidina, que es un inhibidor de la eneosintasa inducible. Es un inhibidor selectivo del NO que se forma en la sepsis, que procede de la eneosintasa inducible. Y estudiamos varios parámetros e intentamos testar la hipótesis de que un aumento de la producción de peroxinitrito es responsable de la disfunción vascular y renal en estos animales. Y encontramos que efectivamente el aclaramiento de creatinina que disminuye, la creatinina sérica, que aumenta, aunque discretamente, pero de forma significativa en los animales con sepsis, en comparación con los control, volvía a disminuir en aquellos tratados con metaloporfirina y con aminoguanidina. El aclaramiento de creatinina, que disminuye en los animales sépticos en comparación con control, vuelve a aumentar gracias a estos dos tratamientos. La diuresis también mejora, disminuye con la sepsis en comparación con el control, pero aumenta en los animales tratados. El N-gal urinario también, como marcador de daño renal, aumenta marcadísimamente. De 1 se multiplica por 500 el N-gal en la orina, y ese aumento es menos marcado, sigue siendo significativo, pero es como a la mitad o menos, sobre todo en el caso de la aminoguanidina, con esos tratamientos que conducen a una disminución de la formación de peroxinitrito. Y utilizando el mismo abordaje que previamente en los vasos de aorta y de la circulación mesentérica, encontramos que en el tejido renal había signos de un aumento de la nitración de proteínas y de un aumento del estrés oxidativo. Concretamente, aquí representamos inmunohistoquímica para nitrotirosina. Indica la presencia de proteínas nitradas. Supuestamente esto, aunque es discutible químicamente, supuestamente es un indicador de la formación de peroxinitrito. Este es el control positivo al que administramos peroxinitrito. Se ve más tinción, más presencia de nitroproteínas en el control positivo. El SAM, parecido al control. Los animales con CLP, intensa inmunohistoquímica, gran formación, gran nitración de proteínas. Y si a estos animales con sepsis se les administra tratamientos dirigidos a inhibir la formación o a aumentar la degradación del peroxinitrito, como es la metaloporfirina o la aminoguanidina, de nuevo, fijaros, la tinción es parecida al SAM y al control, mucho menos intensa que en la sepsis. O sea, se inhibe la nitración de proteínas. Igualmente, la expresión de eneosintasa, que se puede medir también por inmunohistoquímica. En los animales SAM no hay eneosintasa inducible, la tipo 2. Hay abundante, que se ve de color rojo en los animales con sepsis, y ese rojo se atenúa o desaparece y se hace comparable al control SAM con los tratamientos inhibidores de la eneosintasa inducible y del peroxinitrito, aminoguanidina y metaloporfirina. Y igualmente la expresión mediante Western blot tanto de eneosintasa como de nitroproteínas, que aumenta marcadamente en la sepsis, barras negras, en comparación con el control, vuelve a disminuir con esos tratamientos, metaloporfirina y aminoguanidina. Todo esto son pruebas que conducen a soportar la hipótesis de que un aumento de la formación de peroxinitrito, que procede y que es responsable de ese estrés nitrosativo o nitrooxidativo, porque hay más producción de NO y más producción de radicales libres de superóxido, ambos cambios característicos de la inflamación, es responsable de algunos cambios en estos estudios, concretamente de la función microvascular y de la disfunción renal, que se asocian a la sepsis. En este estudio también estudiamos por espectrometría de masas las proteínas que eran nitradas y encontramos que eran proteínas implicadas en la función mitocondrial, lo cual puede tener interés terapéutico en el futuro. En conclusión, el shock séptico continúa teniendo una elevada mortalidad. Esto justifica, puesto que las muertes suceden en el contexto de hipotensión refractaria, una investigación muy intensa y continuar estos esfuerzos para analizar los mecanismos que conducen a la disfunción vascular. Esta investigación tiene una gran relevancia transnacional porque en el futuro, todavía no esto que os he presentado, pero en el futuro podría originar el diseño de nuevas estrategias terapéuticas y nuevas intervenciones que podrían ser potencialmente eficaces para los pacientes. Sabemos que existe un papel muy importante de la vía del óxido nítrico y concretamente la formación del peroxinitrito como especie altamente oxidante y altamente tóxica para la función celular en la disfunción celular en general asociada a la sepsis, pero concretamente la microvascular, que ese mecanismo o ese efecto deleterio está asociado posiblemente de forma muy importante a la nitración de proteínas y que es posible plantear la hipótesis de que en el futuro haya un beneficio de varias intervenciones encaminadas a manipular esta vía. Por ejemplo, la administración de catalistas de la descomposición de peroxinitrito,
de inhibidores de la PARP, esta enzima que os hemos comentado que es cuando se sobreactiva produce disfunción celular y muerte por necrosis, inhibidores específicos de la isoforma inducible de la eneosintasa, de la INOS, y finalmente, posiblemente, aunque todavía esto desde el punto de vista químico tenemos datos de nuestro laboratorio, pero todavía no los puedo presentar, inhibidores de la nitración de proteínas. Bien, pues nada más. Muchas gracias.